Entonces me avisan por favor si estamos listos. Entonces, antes de iniciar, pues Pablo, ya sabes, no andes metiendo discos que no debes. Yo en mi caso los discos de Chayanne o de Luis Miguel, de Pablito Ruiz, esos no, por default mi máquina no los procesa, ¿no? Los bota a la primera, ¿no? Entonces por definición hay ciertos artistas que no los traga. Entonces a lo mejor eso te pasó, Pablo. Ok, Alberto, me avisan los demás si tienen audio. Bueno, es que a lo mejor Pablo, si estabas escuchando alguna cumbia villera, pues a lo mejor no, dijo, tu máquina pues no es para esos andares. Ok, entonces ok, Pablo, a lo mejor bueno, a final de cuentas todos son ceros y unos, ¿no? Impulsos eléctricos. Entonces a lo mejor el driver por ahí algo pasó. A mí no me tocó, pero sí me acuerdo que mis amigos cuando tenían sus computadoras con esos discos duros, me acuerdo que tenía un disco duro de 20 megabytes, tenía pues, podía guardar todo ahí, ¿no? Me acuerdo que esos discos les llamaban discos, bueno, empezaron a salir los discos inteligentes, que son los que están hoy día, ¿no? Resulta que por sistema operativo a esos discos tenía uno que decirle que íbamos a empezar a usarlos o guardar, o cuando ya se terminaba de ejecutar el programa tenía que ponérsele un comando del sistema operativo para decirle que íbamos a dejar de utilizar esos discos duros. Les hablo de las épocas de los 90, ¿no? Pareciera mucho tiempo, pero no es tanto, ¿no? En cuestión de tecnología. Bueno, en cuestión de años, en realidad, aunque ya son varios ayeres, pero no parece tanto, ¿no? Pero aunque sí ha evolucionado todo. Entonces, si uno no le daba esos comandos, a mí no me tocó porque yo no tuve esos discos, los discos duros se rayaban, ¿no? O quedaban ahí, bueno, se descomponían a final de cuentas, ¿no? Ya después de eso, pues empezó todo a ser más automático. Muy bien, vamos a esperar un momentito a que entre, ¿quién? Alberto. Ok, mientras recordamos un poquito lo que es la recursividad. Ok, la recursividad es un tema importante cuando se estudian las ciencias de la computación, porque a partir de ahí se empiezan a desarrollar muchos temas que tienen que ver con matemáticas, y aunque no lo vemos nosotros, y ahorita ya es más transparente todo, quien quiera ser un experto en esto de la computación pues tiene que saber matemáticas a final de cuentas. Entonces estos algoritmos o estas le llaman así la recursividad, es cuando un método se manda a llamar a sí mismo, o cuando tenemos dos métodos y un método A manda a llamar al método B y el método B manda a llamar al método A. Esos son los algoritmos recursivos. Tiene la idea de lo que es el divide y vencerás. Es decir, ciertos cálculos o procesos complejos se van reduciendo en cálculos mucho más simples, lo que nos permite ofrecer soluciones elegantes. Muchos de estos cálculos se pueden hacer con ciclos while, for, do while. Sin embargo, la recursividad pues tiene que evitar esos ciclos, porque si no estaríamos violando el principio de la recursividad, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta recursividad pues tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja tal vez es que nos permite una programación elegante, y algunas veces hay soluciones que son más complejas cuando se tratan bajo un enfoque
iterativo o repetitivo. La desventaja es que puede consumir grandes recursos de memoria, porque por cada llamada a un método pues se activa una pila o hay espacio en el stack. Y acuérdense que cuando se llama un método pues tienen que crearse variables temporales o objetos temporales, y el método o función regresa un resultado, y una vez que regresa el resultado pues entonces se libera toda esa memoria. Entonces ese es el detalle de la recursión. Ok, vamos a ver, Alberto, ¿nos confirmas cómo estamos? Exacto, como la fórmula del Fibonacci. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo mucho más sencillo de los que hicimos ayer, espero. Ok, este ejemplito también lo dejo en esos famosos 100 programas, ¿no? Ok, la idea es que dado un número n, determine la suma de los primeros números naturales. Vamos a hacer primero aquí en el blog de notas. Por ejemplo, 4. Si nosotros tenemos 4, la suma de sus dígitos o de sus números sería ¿no? Sería el valor de 10. Pues lo podemos hacer en un ciclo, ¿no? Mientras n sea menor que o mayor que 0, utilizamos un contador, una variable contador, y vamos acumulando el valor, ¿no? Ahora, cuando trabajamos con la recursividad, pues tenemos que asumir el caso base, o bien usar esa fórmula que nos da ahí Alberto, ¿no? Pero vamos a suponer que no tenemos esas bases matemáticas y queremos que se le llama así el cálculo a fuerza bruta. Qué bueno que pones esa fórmula, y sirve que ilustramos este concepto también. Muchas veces o muchos algoritmos se resuelven así, a fuerza bruta. Es decir, utilizamos el poder de cómputo o de cálculo que tienen las máquinas y su velocidad para hacer operaciones redundantes y a final de cuentas obtener un resultado. En algunos casos pues con la fórmula que nos da Alberto funciona, ¿no? Pero en otros casos a lo mejor no tenemos una fórmula definida y tendríamos que hacer esos cálculos a fuerza bruta, es decir, cálculos aritméticos directos y crudos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces tendríamos que tener un caso base para que nosotros podamos decir, aquí terminan los cálculos. En este caso no sé si se aprecie, pero hasta que lleguemos al valor número 1 se detienen los cálculos, ¿no? Entonces hasta que, exacto, n sea igual con 1, aquí se detienen los cálculos. En caso contrario, ¿cómo le pudiéramos poner? Vamos a ponerle cálculos. Pues tendríamos que hacer la suma, ¿no? En este caso 4, si 4 lo ponemos como valor de n, vamos a ponerle ahí, n es igual a 4, entonces tendríamos que poner que se hacen esos cálculos de n vale a 4, y cuánto vale el siguiente valor. ¿Cómo determinamos el 3? Bueno, si n vale 4, entonces le restamos 1, ¿no? Entonces va a estar haciendo esos cálculos que nos dice ahí Alberto hasta que se cumpla ese valor, ¿no? Y así nos lo vamos llevando. Ok, ¿cómo lo plasmamos en código? Así como dice Alberto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Anteriormente manejamos un método, una clase que se llama recursividad. Vamos a crear otra clase nueva, le vamos a llamar algoritmos. Ok,
algo importante, los algoritmos recursivos, creo que ya lo comenté, algunas veces se pueden trabajar como algoritmos iterativos o repetitivos. En algunos otros casos no es tan sencillo pasar o traducir el algoritmo recursivo a eso, ¿no? A los algoritmos repetitivos. Entonces vamos a poner ahí el método, ¿no? Public, vamos a ponerlo static, que regrese un entero. Vamos a poner suma. Ok, recibe como parámetro un número n y ponemos aquí. Ok, algo interesante aquí es que estos temas también nos obligan a tratar o al menos a definir otros conceptos. Ayer lo manejamos. Ese concepto tiene que ver con las pre y las post condiciones. Sabemos que la post condición, es decir, una vez que se ejecuta todo, es el siguiente. El método o función debe regresar un número, ¿no? Esa es la post condición. Si lo trasladamos a la vida real, cuando hacemos una compra y solicitamos factura, el sistema, o en este caso el encargado del sistema, nos solicita pues nuestro registro federal de causantes o DNI, como lo manejan en otros países. Vamos, un numerito que identifique pues que estamos dados de alta en ese sistema. Entonces la postcondición será en este caso un papelito impreso, ¿no?, que indique que hicimos tal o cual compra. La precondición será que ese numerito pues sea correcto, ¿no? Porque si no es correcto pues no podrá hacerse nada. Entonces aquí en ese sentido la precondición es que n sea mayor que 0. Si esa precondición no se cumple, el algoritmo pues no funciona. Entonces algunas veces cuando diseñamos los métodos tenemos que asumir cuáles son las precondiciones que deben de asumir los otros métodos que van a mandar llamar a esos métodos. Entonces si se acuerdan ustedes de las excepciones, pues en algún momento pues revisan los errores y bla bla bla. Cuando trabajamos nosotros también con esas precondiciones y para hacer los testeos y pruebas se usan los acertos, ¿no? Los asserts. Ok, tema que no vimos porque, bueno, no sé qué pasó por ahí, a lo mejor se nos pasó el tiempo, ¿no? Entonces, se asume eso. Y se pone la condición de salida de este algoritmo que se manda a llamar a sí mismo, ¿no? Ok, si esto es cierto, esto es nuestro caso base, se detienen todos los cálculos y retornamos el valor de 1. Ok, en caso contrario, vamos a retornar el valor de n más la suma de n menos 1. Ahorita hacemos el análisis o prueba de escritorio de eso. Ok, ahí tenemos entonces nuestro algoritmo. Vamos a poner ahí algoritmo recursivo que suma los primeros n números naturales. Ok, antes de ejecutarlo vamos a hacer la prueba de escritorio, ¿no? A ver si nos logramos explicar o queda o lo vamos entendiendo, ¿no? Espero que sí. Muy bien, me avisan cuando estemos listos para eso. Muy bien, Alberto. Saludos, David. Ok,
Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Ok, vamos a tapar esto para que no nos... Ok, supongamos que necesitamos saber la suma de 4, ¿no? La de los primeros 4 dígitos. Esto sería así. Ok, vamos a ponerle ahí n igual a 4, ¿no? Para tener el referente. Entonces empezamos a analizar el algoritmo. Ok, n que vale 4, 4 es igual con 1. Eso pues no es cierto, ¿verdad? Entonces retorna el valor de n. N vale 4 más la suma de 4 menos 1, que vendría siendo 3. Ok, a este punto se manda a llamar el método de suma, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Retorna 4 más suma de 3, pero no conocemos el valor de suma de 3. Como se manda a llamar, de nuevo, nos situamos en el encabezado, ¿no? Vamos a ponerle n para no confundirnos, ¿no? Bueno, 4. N le vamos a poner, ok. Entonces, n más. Ok, entonces mandamos llamar al método ahora con el valor de suma de 3. Ok, entonces estamos acá en suma de 3, ¿sí? Entonces, 3 es igual con 1. Esto no es cierto. Entonces quiere decir que mandamos llamar o retornar a n más suma de n menos 1, es decir, de 3 menos 1, que es 2. Ok, de nuevo se manda a llamar a suma de 2. Entonces en el encabezado pues le pasamos el parámetro n que vale 2 y decimos 2 es igual con 1, eso no es cierto. Entonces retornamos n más suma de 2 menos 1, que es 1. Ok, entonces volvemos a llamar al método de suma 1 y decimos suma de 1. 1 es igual con 1, esto es cierto. Entonces quiere decir que retornamos el valor de 1. Ok, esa es la condición de salida. Ahora, como quedaron operaciones pendientes, tendríamos nosotros que trabajar con esas operaciones pendientes. Ok, sabemos que este valor es 1, ¿no? Porque retornamos el valor de 1, ok, porque esa fue la terminación de salida. Ahora ya sabemos que esto vale 1. Como hay un return por ahí, entonces ya estamos en condiciones de saber que esto vale 1. Ok, aquí nos equivocamos, me parece. Ok, va de nuevo. Aquí n vale 4, ok, porque su valor original. Aquí como se resta 1, aquí vale 3, aquí vale 2 y aquí vale 1. Ok, lo explico de nuevo. La primera llamada, ¿no? Suma de 4, ahí está. Ok, 4 que vale n es igual con 1, no, entonces se manda a llamar este de aquí. Ok, entonces decrementamos el valor, bueno, vale 4, n vale 4, y después suma pues es 4 menos 1, que es 3. Ok, ahora el valor de n vale 3, entonces cuando se manda a llamar la siguiente vez, pues n vale 3, pero el valor de suma, n menos 1, es decir, 3 menos 1, vale 2. Lo mismo aquí, n vale 2, y el valor de suma es 2 menos 1, entonces vale 1, ¿no? Ok, entonces cuando se regresa, se cumple esa condición. Aquí suma vale 1. Ok, 1 más 2, ¿cuánto es? Es 3, que corresponde al valor que retorna suma de 2. Suma de 2 es 3. Entonces aquí sería 3 más 3.
Ok, entonces se regresa el valor de 3 más suma de 2, que es el equivalente al suma de 3. Y esto sería 4 más 6. Y finalmente pues se regresa el valor de 10, que es el que estamos buscando. Ok, vamos a ver si funciona. Vamos a poner por ahí la clase test. Aunque de repente estos temas son medio rocosos, ¿no? O áridos. Vamos a ver si con el siguiente ejercicio queda un poquito más claro. Entonces vamos a poner ahí algoritmo suma, vamos a poner el 5 y otro más, ¿no? El 4. Entonces uno tendría que ser 10 y el otro que tendría que ser 15, ¿verdad? Bueno, lo ejecutan ustedes y me avisan si funciona. Ok, espero ahí su respuesta. Ok, perfecto, ¿no? Entonces el detalle aquí igual me está pasando, pues es entender cómo es la pila de ejecuciones y cómo se van recuperando esos números, ¿no? Sobre todo en la sentencia return, porque hagan de cuenta que conforme van haciéndose las llamadas, pues la primera operación queda pendiente, después la segunda, la tercera y la cuarta, por ejemplo. Entonces una vez que se llega al caso base, que sería la cuarta operación, el valor S se recupera para la tercera iteración o el tercer paso, y ese valor se recupera para el segundo paso, y así hasta que llegamos al primer paso que hicimos. Y entonces una vez que ya tenemos completos todos los valores, pues es cuando se dan los resultados. Ahora, imagínense este proceso cuando trabajamos con ese algoritmo famoso del Fibonacci, que se manda a llamar 2 veces el mismo método o función, pero con valores diferentes. Entonces hay un montón de llamadas a esas pilas, ¿no? A el stack de memoria. Y de igual forma, pues no sé, si tienen que hacer 20 pasos, se hacen los 20 pasos. Muchos de esos cálculos quedan pendientes, y hasta que se llega al último paso se empieza de nuevo a recorrer cada operación que quedó pendiente hasta que se obtiene el resultado final, ¿no?
Así es, Roberto, ¿no? O algunos otros algoritmos, ¿no? Ok, me avisan si podemos continuar. Vamos a hacer otro ejercicio que de alguna forma tiene que ver con el que no nos salió ayer, ¿no? El siguiente ejercicio que vamos a hacer es un algoritmo recursivo que nos va a permitir sumar la suma de los dígitos de un número n. Por ejemplo, si tenemos el 1, 2, 3, la suma de sus dígitos individuales sería 6. También viene por ahí en esos problemas que están en el problemario, pero bajo un enfoque iterativo, ¿no? En un enfoque iterativo pues vamos obteniendo los dígitos individuales utilizando el operador, la ventaja de la división entera y el operador de módulo. Entonces vamos sumando cada dígito individual y obtenemos el resultado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería aquí con este procedimiento o con este método de recursividad. Ok, vamos a trabajar sobre de algoritmos. Vamos a ponerle aquí suma dígitos. Igual vamos a manejarlo static. Así es, Alberto, y de alguna forma nos debe dar una idea de qué es lo que está pasando en el algoritmo de ayer. Por ahí lo estuve revisando, pero como dicen, quebradero de cabezas, ¿no? Vi una solución en el internet, pero esa solución es usándolo como cadenas. Así pues hasta cualquiera, ¿no? O sea, manejándolo como cadena, pues es fácil manipularlo, ¿no? La idea pues es que la restricción es que se maneje como si fuera un número. Ok, entonces igual la precondición es que n sea mayor que 10. O bueno, no es cierto que sea, vamos a poner que sea igual con 0, a lo mejor eso nos fallaba también. Sí, vamos a ver esto, ¿no? De nuevo, esto es como si ustedes tuvieran 100 trabajadores que tienen que hacer 100 tareas distintas. Entonces le tienen que indicar qué es lo que ustedes asumen que esos trabajadores tienen que hacer. Eso puede ser la función de las precondiciones. Y en consecuencia, pues el resultado que tiene que hacerse, ¿no? Entonces esto va a ser así. Como vamos a hacer divisiones, vamos a establecer nuestro caso base así. Si esto es igual con 0, que es el caso base, que retorne n, ¿sí? El número. En caso contrario, y es más o menos lo que hicimos ayer, pero aquí tendríamos que trabajar con un número temporal para que nos pudiera conservar la posición. Ese es el problema del algoritmo de ayer, que no conservamos la posición, ¿no? Entonces suma dígitos, que vamos a sumar el dígito de n entre 10, ahorita lo explicamos, más n módulo 10. Ok, ahorita explicamos cómo funciona. Me avisan, por favor. Ok, ¿por qué estás roñoso? A ver. Ok, falta un return, ¿no? Return. Ahí está.
Entonces digamos que en el ejercicio de ayer esto sí lo teníamos bien, ¿no? Lo que falta ahí es otra variable que nos permita saber si son las centenas, decenas o unidades de millar, etcétera, etcétera. Muy bien, me avisan por favor si podemos continuar. Ok, Pablo. Ok, Liz. Ok, entonces la explicación es la siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos el 123 o el 321, vamos a poner este valor. Entonces nuestro algoritmo nos dice que ese 321 lo dividimos entre 10. Así es exacto, Alberto. Lo dividimos entre 10. Bueno, vamos a ponerlo así. Y este valor pues nos regresa el 32. Entonces si nosotros hacemos esto, nos regresa el 1, que a final de cuentas es el que necesitamos, ¿no? El 1. Ahora, para proceder al siguiente cálculo, pues tendría que hacer el 32, lo dividimos entre 10. Nos da un valor de 3. Y cuando nosotros hacemos la división del módulo, este resultado nos da el resto, que es el 2, que es el que necesitamos, ¿no? Vamos a poner ahí el asterisco, ¿no? ¿Sí? Es una forma de descomponer una cifra en sus dígitos individuales. Entonces el siguiente paso pues es decir, ok, 3 entre 10. Este es nuestro caso base porque esto nos da 0, ok. Entonces, como viene ahí en el algoritmo, si n es igual con 0, retornamos el número. Es decir, detenemos la recursividad o la llamada del método por sí mismo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace este algoritmo. Exacto, Alberto. Y en algún momento, como es recursivo, no conocemos los valores totales hasta que llegamos a esto, a la que se detiene, y empezamos a sumar, ¿no? El valor, los valores correspondientes, ¿no? Que en este caso, bueno, el residuo, nos faltó el residuo, ¿no? De esto pues es 3, ahí está. Entonces ahora sí empezamos a sumar ya con los valores que conocemos, 3 más 2 más 1, y obtenemos la suma de los dígitos individuales. Entonces a grandes rasgos eso es como está funcionando, ¿no? Por eso es esto de acá. Ok, entonces para probar si funciona, pues vamos a trabajar acá con nuestro algoritmo, que sería suma dígitos. Ok, 321. Y se supone que si le damos 123 también funciona, ¿no?
o para cualquier dígito n. Ok, me avisan por favor si funciona. Y cómo les fue con su ejemplito, ¿no? Ok, muy bien. Ok, vamos a definir cuáles son los temas que vamos a trabajar en sesiones siguientes. Ok, de acuerdo al libro de Deiter, pues si vamos en orden en el tema de la recursividad, por ahí toca un tema de fractales. La verdad, ese tema no lo domino, así que no lo vamos a ver, ¿no? Y por ahí tocan en el módulo 16 o en el capítulo 16, búsqueda y ordenamiento. Ok, estos son temas de estructura de datos, igual son un poco rocosos o roñosos, y que si bien es cierto son importantes, me los voy a pasar, ¿no? Así hasta llegar a un tema que sí domino y que nos va a ser más de utilidad, para que nos podamos dedicarle más tiempo, que es el capítulo 19, que son las colecciones. Ok, Roberto, ¿por qué son rocosos o roñosos? Porque pues tienen que ver con las estructuras de datos, ¿no? Esos algoritmos de búsqueda, árboles, pilas, colas, y de alguna manera son más teóricos, ¿no? O sea, se ocupa dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces vamos a ponernos a trabajar directamente sobre las colecciones. Digamos, ya es la parte más aplicativa de los temas anteriores, ¿no? Una de las ventajas de la programación de objetos es que, si bien es cierto hay que conocer los fundamentos, con las colecciones pues no tenemos que reinventar la rueda, simplemente utilizamos lo que ya está hecho, los array lists, los vectores, las listas enlazadas, los algoritmos para ordenar ya están implementados, la búsqueda binaria, la clase stack, hay una clase keyword, las empezamos a usar en vez de hacerlas a pie. Esa es la ventaja de trabajar con esto. ¿Qué más viene por ahí? Los conjuntos o los set, los mapas y algunas otras cosas que tienen que ver con los hilos, o sea, cuestiones problemáticas que cuando se trabajan con el multiproceso.
Entonces vamos a dedicarle mejor más tiempo a eso de las colecciones. No es tan, ya es más aplicativo, ¿no? Es más palpable que los temas anteriores. Y este tema pues lo vamos a tratar de revisar más a fondo, ¿no? Como se debe, porque es una parte clave para los demás temas o para los demás, si ya quieren saltar a otro tipo de programación Java EE, las colecciones pues son la base para todo lo demás. Ok, después de eso pues viene lo de los applets, eso lo vamos a dejar también, ustedes lo pueden estudiar por ahí. Y volveríamos a trabajar con los componentes de la GUI. Tendríamos que ver otros componentes interesantes y manejar más cosas que si bien es cierto manejamos muchas cosas, pues ir haciendo más completo nuestros programas, manejando ya los archivos. Aquí vamos a tratar de hacer aplicaciones ya más detalladas con archivos y también que usen esto de las colecciones. Sí, vamos a ver cómo es que se trabaja bajo ese modelo cliente controlador o vista controlador. Muchos de los componentes, para que sean útiles, tienen que trabajarse sobre ese modelo, ¿no? Porque hay unas cosas que están limitadas. Después de eso pues viene el tema de los hilos, y yo creo que con esos tres temas tenemos para trabajar buen rato, ¿no? Entonces ese va a ser el plan de trabajo para las próximas sesiones. Y de alguna manera estaríamos finalizando con eso la segunda etapa del curso, para trabajar con la tercera etapa del mismo, que vendrían siendo las redes o los sockets y la programación web, o sea, un poco de programación web con JDBC y todo eso. No, los applets, sí son programas que se incrustan, pero tienen muchas limitantes, ¿no? Yo me refiero a los servlets, JSPs y ese tipo de cosas. Programación de páginas, ¿no? Muy bien, no sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. Ya para estar trabajando el día de mañana, ¿no? Ok, de hecho los applets, Pablo, pues son muy restrictivos. No permiten realizar operaciones con archivos o manipulación, etcétera, etcétera. Ok, hicimos algún ejemplo, Abel, de persistencia, pero por ahí yo realizo un ejemplo cuando manejamos las colecciones y eso, hacemos uso de la serialización. Sí, esos ejemplitos ya los hicimos, pero por ahí los volvemos a recordar en esos temas, ¿no? Para que ustedes vean cómo trabaja. Ok, ¿cuál es la idea de esto? De hecho, hoy me lo preguntaban también en el curso. Generalmente cuando trabajamos en un ambiente visual, los datos están asociados al componente particular. Por ejemplo, un combo box o un list box, que ustedes hacen una consulta y con, no sé, algún adaptador por ahí o lo hagan a pie, lo que sea, y los datos de la consulta se pasan a ese combo box. Pero bueno, entonces los datos y ese combo box están fuertemente acoplados, y por ahí eso hace que nuestros softwares pues sean altamente dependientes. En la programación por capas lo que se hace, haces una consulta, esa consulta la almacenas en una colección o bien en un arreglo, ¿no? En un array list, en un arreglo o en un vector, lo que sea. Y es así como lo manipulas en memoria, de tal forma que no dependes del componente gráfico para que esté trabajando, ¿no? A final de cuentas el componente gráfico es eso, ¿no? La capa de presentación, y todas las operaciones se hacen por detrás.
Eso hace que una vez que tú quieres hacer tus aplicaciones y decir, bueno, ese componente gráfico está en una aplicación de escritorio, ahora quiero ese mismo, pero en una aplicación web o en una de dispositivo móvil. Entonces, como tus datos no están fuertemente acoplados y están en un array list, pues simplemente al componente de lo que tú quieras de la página web o de la aplicación de escritorio o de la aplicación móvil le dices, quiero estos datos, pues le pasa la referencia del array list o del vector o de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando vemos las colecciones siempre hago un ejercicio pues que ilustra ese concepto. Y en algún momento, para tener la persistencia, pues usamos la serialización. Ok, no sé si tengan más preguntas por ahí. Si no la hay, pues sería todo por hoy. No sé, Roberto, cómo hayan quedado los de tu salón. Yo de todas formas tengo que ir, ¿no? Si no voy me descuentan, me ponen falta y demás. Pero lo que he visto, pues casi todo mundo, ¿no? Muy bien, Estelis. Ok, Roberto, igual nosotros, yo tengo que ir, ¿no? A fuerzas.